Babilonia, misterio religioso, de Ralph Guthrow. 3 días y 3 noches. Capítulo 18. La mayoría de nosotros hemos asumido que Jesús murió en Viernes Santo, según la tradición, y resucitó de entre los muertos al amanecer del domingo de Pascua. Como Jesús dijo que resucitaría el tercer día, algunos cuentan parte del viernes como un día, sábado como el segundo y parte del domingo como el tercero. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, hallamos que Cristo habló del periodo de tiempo entre su muerte y su resurrección como 3 días y 3 noches. Del viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, no hay 3 días y 3 noches. ¿Cuál es entonces la explicación correcta? Cuando los fariseos se llegaron a Jesús y le pidieron una señal de que era el verdadero Mesías, Él les dijo que no les daría más señal que la del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 38 al 40 y Jonás 1, 17. En otros versículos Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Mateo 16, 21, Marcos 10, 34 y Lucas 24, 7. No hay contradicción alguna, como algunos han supuesto, entre esta expresión y la de 3 días y 3 noches. Ambas expresiones se usan en las Escrituras. Volviendo al Génesis, por ejemplo, leemos que «Y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, tinieblas, y la mañana luz, un día. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana, 3 periodos de tinieblas y 3 periodos de luz, el día tercero». Génesis 1, 4 al 13. Aquí podemos ver un ejemplo de que el tercer día indica 3 días y 3 noches. Teniendo en mente que Jesús resucitó al tercer día, notemos que el domingo no es el tercer día después del viernes. Un día después del viernes es sábado. El segundo día es el domingo, y el tercer día después del viernes sería el lunes. Marcos 8:31 dice que Jesús habría de ser muerto y resucitar después de 3 días. Es evidente que hay algo incorrecto en la creencia de que el viernes fue el día de la crucifixión o el domingo el día de la resurrección. Debido a que hay 12 horas en el día y 12 en la noche, Juan 11, 9 al 10, 3 días y 3 noches serían 72 horas como el tiempo requerido entre la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Pero fueron realmente 72 horas? De acuerdo con las Escrituras, Jesús debía estar en la tumba no menos de 72 horas, 3 días y 3 noches, y resucitó después de 3 días. Mateo 12:40 y Marcos 8:31. No vemos razón alguna para pensar que fueron menos de 72 horas, ni tampoco que fueran más. Jesús dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Él hablaba del templo de su cuerpo. El tiempo aquí expresado no puede ser más de 72 horas, pues 1 minuto más de las 72 horas hubiese sido ya el cuarto día. 72 horas son el total completo de 3 días y 3 noches. Jesús estuvo en la tumba no menos ni más de 72 horas. Dios es un Dios de exactitud. Él hace todo a la hora propicia. No hay nada de accidental en lo que Él hace. Fue venido el cumplimiento del tiempo, no 1 año antes ni 1 año después, sino justamente a tiempo que Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. La hora de su unigénito fue preordenada y de ella nos habló Daniel. De igual manera fue exacto el tiempo cuando Jesús fue entregado por los pecados del pueblo. Aquellos que trataron de matarlo antes fallaron porque su hora no había llegado. No solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano, sino que hasta la hora era parte del plan divino. Padre, Jesús clamó, la hora ha llegado. Juan 17:1. Ahora bien, ya que había una hora exacta para el nacimiento de Cristo, una hora exacta para su ungimiento, una hora exacta para el comienzo de su ministerio, una hora exacta para su muerte, no es impropio pensar que había también una hora exacta para su resurrección. Exactamente 72 horas. Teniendo esto presente, podemos comprender a qué hora del día tuvo lugar la resurrección.
Como Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, 72 horas, podemos pensar que la resurrección se realizó a la misma hora de su muerte, 3 días después. En otras palabras, si hubiese sido enterrado al mediodía, resucitaría al mediodía del tercer día. Si hubiese sido enterrado en la noche, habría resucitado la noche del tercer día. Si solamente podemos hallar la hora en que fue enterrado, sabremos automáticamente a qué hora resucitó. La Biblia nos dice que Jesús murió poco después de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Las horas del día están divididas en la Biblia en 4 partes, comenzando al amanecer y terminando al atardecer. La hora tercera sería aproximadamente las 9 de la mañana, la sexta serían las 12 del mediodía, la novena serían las 3 de la tarde y la hora doceava serían las 6 de la tarde. Mateo 27, 46 al 50, Marcos 15, 34 al 37 y Lucas 24, 46, Levítico 23, 32. Y como nuestro Señor fue crucificado en la preparación, el día antes del gran Shabbat, se tomaron medidas especiales para asegurar que su cuerpo fuera quitado antes del atardecer, antes de que comenzara la fiesta del Shabbat. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues era el gran día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron muerto ya, Juan 19, 31 al 33, fue entonces bajado de la cruz y sepultado en la tumba de José de Arimatea, porque aquel sepulcro estaba cerca. Juan 19, 42. Estas cosas tuvieron lugar cuando fue la tarde. La palabra griega traducida tarde es opsios, que significa al atardecer. Marcos 15, 42. De modo que como la resurrección de Cristo tuvo lugar 3 días después, pero a la misma hora que fue sepultado, sabemos a qué hora resucitó. Fue sepultado al atardecer, de modo que su resurrección sucedió al atardecer, 3 días después. Sabemos con seguridad que la resurrección no tuvo lugar al amanecer, lo que es evidente en el hecho de que cuando vinieron a visitarlo después del día de reposo regular, muy de mañana, el primer día de la semana, Marcos 16:2, la tumba ya estaba vacía. Tampoco resucitó Jesús durante la noche, pues no fue enterrado durante la noche. Estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, pero se levantó al tercer día, no por la noche. ¿En qué día aconteció la resurrección? La Biblia dice que María Magdalena vino a la tumba muy de mañana el primer día de la semana, siendo aún oscuro. Juan 21 al 2. Los escritores de los evangelios nos cuentan varias visitas diferentes hechas por los discípulos a la tumba el domingo en la mañana. En cada ocasión hallaron la tumba vacía. Un ángel dijo, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Mateo 28, 6. De modo que las escrituras indican que Jesús resucitó antes del amanecer y como no estaba en la tumba muy temprano el domingo, podemos deducir que la resurrección tuvo lugar al atardecer del día anterior. De acuerdo con este punto, la resurrección se realizó al atardecer del día de reposo por la tarde. Pero, ¿acaso no dice la Biblia que Jesús resucitó el primer día de la semana muy temprano? La Biblia nos dice que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que había resucitado. Mateo 28, 1 al 6, Marcos 16, 2 al 6, Lucas 24, 1 al 2 y Juan 20, 1 al 2. Pero ninguno de estos versículos enseña que esta fue la hora de la resurrección. En cada ocasión la tumba estaba vacía, ya había resucitado. Algunos han enseñado, sin embargo, que Marcos 16:9 enseñan que la resurrección fue el domingo en la mañana. Aquí está el versículo. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Pero este versículo no dice que Jesús hubiera resucitado el primer día de la semana. Fíjense bien, dice que en el primer día de la semana estaba resucitado o que resucitó a esa hora. No, dice que al llegar el primer día de la semana ya había resucitado. Esta frase está en tiempo antipretérito.
La palabra griega aquí escrita resucitó es anastas y tiene el significado habiendo resucitado, que es en pasado. La palabra griega no indica que Cristo resucitó en la mañana del primer día de la semana. Al contrario, expresa que ya había resucitado. Un estudio de Marcos 16:9 y los versículos que siguen hasta el 14 demuestran que Marcos está relatando acerca de varias apariciones que hizo Jesús durante el primer día de la semana. El contenido explica claramente que no estaba hablando del día en que tuvo lugar la resurrección. Hallamos perfecta armonía en las Escrituras y reconocemos que Jesús fue sepultado el miércoles antes del anochecer y resucitó un día de reposo antes del amanecer. Así cumplió su señal de 3 días y 3 noches y se levantó al tercer día. Algunos se han confundido por las palabras de los 2 discípulos en el camino a Emaús, mas nosotros esperábamos que Él fuese el que había de redimir a Israel, y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Debido a que Jesús se apareció a estos discípulos en el primer día de la semana, Lucas 24, 13 al 15, y este era según ellos el tercer día, ¿no indica esto que Jesús murió en el viernes? No. Un día desde el viernes sería sábado, 2 días sería domingo y 3 días desde el viernes hubiera sido lunes. Obviamente, este versículo no es prueba de la crucifixión en el viernes. Los discípulos dijeron que era el tercer día desde que estas cosas fueron hechas. Hablaban de todas aquellas cosas que habían sucedido. Versículo 14. Hablaban acerca de más de un acontecimiento. Sin duda, aquellas cosas incluían el arresto, la crucifixión, la sepultura y la puesta del sello y la guarda en la tumba de Jesús. Todas estas cosas no fueron hechas, no fueron completadas sino hasta el jueves. Jesús, como hemos visto, fue crucificado en la preparación, miércoles. El día siguiente, jueves, después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos con Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 62 al 66. Y por este motivo la tumba fue sellada y guardada. Así pues, aquellas cosas no se terminaron hasta que la tumba fue sellada y guardada. Esto sucedió, como hemos visto, el jueves de la semana de Pasión. El domingo fue el tercer día desde que estas cosas fueron hechas, pero no el tercer día después de la crucifixión. Como Cristo fue crucificado según la cita del día antes del día de reposo, podemos comprender el por qué algunos han creído que fue el viernes el día de la crucifixión. Pero el día de reposo que siguió a la crucifixión del Señor no era el reposo semanal, era el gran día de reposo anual, pues dice que era el gran sábado. Juan 19:31. Este sábado podía caer en cualquier día de la semana. Creemos que las Escrituras indican que el año en que Jesús fue crucificado, el gran día de reposo anual fue un jueves. Nota: cuando la Biblia fue escrita originalmente, las comas eran desconocidas. La puntuación fue inventada por Aldus Manutius en el siglo XV. Como los manuscritos originales no tenían puntuación alguna, los traductores añadieron las comas en donde pensaron que debían ir, basados en la lógica. En Marcos 16:9, notemos que la coma está situada después de la palabra mañana. El poner la coma aquí conecta al primer día de la semana con la hora de la resurrección. Pero si la coma se pone después de la palabra resucitó, vemos el significado correcto de las Escrituras. Recordemos que fueron las palabras de la Biblia inspiradas, no la puntuación que fue añadida más tarde por los hombres. Jesús fue crucificado y sepultado en el día de la preparación, miércoles. El día siguiente fue el gran día de reposo, jueves. Luego vino el viernes, día laborable, seguido por el gran sábado semanal. Con esta explicación podemos comprender que Cristo fue crucificado el día antes del día de reposo,
que se levantó de la tumba al llegar el día después del día de reposo, y así cumplió la señal de los 3 días y 3 noches. Todo esto se nos aclara cuando comprendemos que había 2 días de reposo en esa semana, el día de reposo semanal y el gran día de reposo anual. Una cuidadosa comprensión de Marcos 16:1 con Lucas 23:56 nos provee más evidencia aún de que hubo 2 días de reposo esa semana y un día laborable entre ambos. Notemos que Marcos 16:1 dice: y como pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron esencias aromáticas para venir a ungirle. Este versículo indica claramente que fue después del día de reposo que estas mujeres compraron las esencias aromáticas y vueltas las aparejaron y reposaron el día de reposo semanal conforme al mandamiento. Lucas 23:56. Si Jesús hubiese sido crucificado el viernes, no habría habido tiempo material para pedir el cuerpo a Pilatos, recibir el permiso, bajarlo de la cruz, ponerlo en el sepulcro de José de Arimatea, ir a comprar las drogas aromáticas y prepararlas. Lo que posiblemente quiere indicar mezclarlas y distribuirlas en varios tarros para que cada una de las mujeres concertadas acarrease el suyo. Recordemos que Nicodemo vino con 100 libras que juzgó necesarias para que un buen ungimiento dejara el cuerpo del Señor indemne de corrupción. Aun cuando las mujeres adquirieran una cantidad menor, no sería menos que unas cuantas libras para cada una. Esto aumenta la dificultad para realizarlo el viernes antes de la puesta del sol, que es cuando empieza el día de reposo judío, aún en nuestros días. Mateo añade que, después que el cuerpo de Jesús fuese puesto en la cueva, María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. De haber sido el viernes de la crucifixión, habrían corrido presurosas a comprar y preparar las drogas aromáticas. Por esto, Lucas indica que después de pasado el día de reposo, el gran sábado anual, compraron las drogas y las prepararon, y a continuación reposaron el día de reposo semanal conforme al mandamiento. El jueves fue el gran día de reposo, y después de este día de reposo, el viernes, las mujeres compraron sus ungüentos y aromas y los prepararon. Después de prepararlos, reposaron el día de reposo semanal. Luego, yendo a la tumba el primer día de la semana, hallaron el sepulcro vacío. Jesús no estaba allí, ya había resucitado. Verdaderamente, Jesús había cumplido la señal del tercer día, 3 días y 3 noches. Con esta interpretación, los diferentes términos usados en los evangelios se complementan, no se contradicen. T. A. Torrey, un notable evangelista y líder de un instituto bíblico, años atrás dio esta explicación de 3 días y 3 noches. Como esta posición no era la aceptada generalmente por sus hermanos denominacionales, él habló por convicción y no por conveniencia. Esto hace que sus palabras fueran especialmente significativas. En su libro Dificultades, Errores y Contradicciones de la Biblia, escrito en 1907, Torrey dijo: de acuerdo a la tradición comúnmente aceptada en la Iglesia, Jesús fue crucificado en viernes y resucitó de entre los muertos temprano en la mañana del siguiente domingo. Muchos lectores de la Biblia se confunden al tratar de figurarse cómo se puede interpretar un intervalo entre el viernes en la tarde y el domingo en la mañana como 3 días y 3 noches. En realidad parece ser 2 noches y un día con una pequeña porción de otro día. La solución a esta aparente dificultad propuesta por muchos comentaristas es que un día y una noche es simplemente otra forma de decir un día, y que los antiguos judíos reconocían la fracción de un día como un día entero. Pero esta solución no puede satisfacer a muchas personas, y el autor es libre de confesar que a él no le satisface en ninguna manera, más bien parece una excusa. La Biblia no dice en ninguna parte que Jesús fue crucificado y murió en viernes. Se dice que Jesús fue crucificado en el día antes del día de reposo, pero no da lugar a duda en cuanto a qué día de reposo se refiere en este caso. No es el día de reposo semanal, o sea, el viernes, sino el día antes del gran día de reposo de Pascua, el cual cayó en este año en jueves. Es decir, el día en que Jesucristo fue crucificado fue el miércoles.
Juan hace esto tan claro como el día. Resumiendo todo, Jesús murió poco antes del atardecer del miércoles. 72 horas después, resucitó de la tumba. Cuando las mujeres visitaron la tumba antes del amanecer del domingo, la hallaron vacía. No hay absolutamente nada en favor de una crucifixión en viernes, pero todas las escrituras armonizan perfectamente con la idea de que la crucifixión fue en miércoles. Es increíble cuántos pasajes proféticos y típicos del Antiguo Testamento son culminados y cuántas aparentes diferencias entre el Evangelio se aclaran una vez que comprendemos que Jesús murió en miércoles y no en viernes.